Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1071 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado bastante, es curioso porque es un capítulo quizás más típico de lo que nos podemos encontrar entre arcos, porque aunque sí haya tenido el frente abierto principal de cómo ha ido avanzando la historia en Egghead, también es cierto que hemos visto 3 frentes abiertos fuera de Egghead que van a tener una gran importancia en cómo va a seguir avanzando la historia de One Piece y cómo se va moviendo el mundo como tal. Además, cada uno era más interesante que el anterior, por lo tanto, esto ha hecho que me emocione enormemente por intentar saber qué es lo que se nos viene en el futuro en One Piece, pero mínimo la verdad es que promete enormemente. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El héroe al ataque comienza de una manera realmente curiosa, con Bartholomew Kuma estampándose contra la Red Line y cayendo justo en Red Port tras haber tomado el vuelo en el reino Kamabaka, causando, como no, un enorme caos entre los habitantes del puerto, preguntándose todos ellos de dónde ha venido y qué está haciendo aquí el invencible esclavo de los Tenryubitos que consiguió escapar del dominio de los dioses hace poco, quien al levantarse del suelo parcialmente destruido por el golpe que se acaba de pegar, también causa que los civiles comiencen a huir de él, tal y como les recomienda la voz que sale de los megáfonos del puerto, la cual añade que los marines ya se están dirigiendo a por él, pero que igualmente deben de tener mucho cuidado puesto que Kuma ya no posee una voluntad humana, y además no saben con exactitud cómo está programado ahora. Tras este tan peculiar frente abierto que nos deja la duda de qué narices va a pasar con Kuma ahora y cuáles son las intenciones de Oda con este personaje, algo que comentaré una vez habiendo terminado el resumen del capítulo, regresamos a Egghead, concretamente con el Cypher Pole, quienes siguen intentando cerrar todas las salidas para que Vegapunk no pueda huir y se preguntan cómo podrían hacerle salir del laboratorio al ellos no poder entrar por la defensa de la cúpula frontera. Duda que pone sobre la mesa Lucci y que hace que Stussy le pregunte si acaso entonces no tiene intenciones de obedecer a la marina, a lo que Lucci responde con que se niega a reconocer a Luffy como un Yonko. Respuesta tan tajante como para que Oda nos vuelva a cambiar de frente abierto, esta vez con todos los Vegapunks, menos Atlas por obvias razones, siendo el primero en comentar algo Shaka, quien dice que los miembros del Cypher Pole se están dando mucha prisa por cerrar todas las salidas, incapacitándoles usar el Vegaforce 1 al ser solo funcional en el entorno de Egghead, así que todo apunta a que se van a quedar encerrados por la elaborada estrategia que están llevando a cabo sus rivales muy eficazmente, a lo que Lilith responde que entonces lo que deberían de hacer es pelear, así además también se vengarán por lo que le han hecho a Atlas, respondiéndole rápidamente Pitágoras para que no se meta en líos, que en principio sus enemigos no podrían llegar hasta donde ellos se encuentran, pensando el Vegapunk original que en verdad si quieren huir entonces no les queda otra que pelear, comentando a su vez York qué está pasando y si es algo divertido, Jodgison que se le ha ocurrido una nueva idea revolucionaria, generando un caos enorme que acaba por estallar en el momento en el que Shaka le dice a Lilith que deje de querer atacar sin pensar antes, a lo que Lilith contesta con qué parte de querer atacar a alguien que les desea matar está mal, respondiéndole Shaka de vuelta que su objetivo no es pelear por vengarse, sino que buscan asegurarse que su cuerpo original pueda huir a salvo, y si para eso deben de sacrificarse, entonces habrán merecido la pena, añadiendo que pelear para satisfacer sus deseos lo único que conseguirá será que salgan derrotados, terminando por responderle Lilith que odia cuando discutiendo asegura que es lo moralmente correcto y se escuda en ello para argumentar que su decisión es la buena. Dada por finalizada la discusión, Vegapunk lamenta el estado en el que ha acabado Sentomaru cuando siempre le ha sido muy fiel, lo que lleva a que Pitágoras le pregunte por qué hacer, añadiendo que tienen otro aliado en la isla con el que podrían contar, momento en el que Edison le interrumpe para decir que si está hablando de quien él cree, sacarle a la luz como su aliado implicaría sacarle de su escondite y que por lo tanto el gobierno mundial comenzase a perseguirle, lo que el Vegapunk original admite que
es cierto, pero igualmente procede a llamarle, creando una pequeña situación cómica con las reacciones de Edison y Pitágoras al Vegapunk no haber dudado ni un solo instante cuando de su vida se trata. Y parece que ha hecho bien, puesto que este aliado misterioso le responde que por supuesto que piensa ayudarle y que ha estado esperando sus órdenes, dejando a Vegapunk realmente sorprendido pero también muy alegre, por lo que Edison añade que mientras este aliado mantiene a raya al CP0, entonces escapar será un juego de niños, lo que lleva a que Vegapunk pida a los Mugiwaras si en ese supuesto caso le permitirían llevar a los otros 6 Vegapunk, petición a la que cada Mugiwara reacciona de manera distinta pero mayormente positiva. Tras ver cómo Luffy y Chopper están intentando detener a Bonnie en su objetivo de cargarse a Vegapunk, a quien de hecho le tiene más ganas que antes por lo ocurrido con los insectos, vemos como de repente a través de los altavoces que hay en la isla comienza a salir un mensaje que dice que el sistema de defensa del laboratorio ha sido desactivado y que por lo tanto la cúpula frontera, que era lo que hacía que el CP0 no subiese a donde Vegapunk y los Mugiwara se encuentran, también, pasando a preguntarse los Vegapunks quién narices ha sido cuando en la sala de control no ven que haya nadie, y pasando Lucci, Kaku y Stussy a aprovechar esta oportunidad de oro para subir hasta el laboratorio, aunque siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que fuese una trampa por lo extraña de la situación, encontrándose ahí el barco de los Mugiwaras, el Thousand Sunny, al cual Kaku ataca con una técnica cortante tras Lucci ordenarle que lo destruya, pero justo antes de que impacte, Zoro, quien estaba dormido, se despierta, desenvaina su espada y bloquea por completo el ataque cortante de Kaku, preguntándose este último qué narices ha sido eso, momento en el que Zoro aparece diciendo que quién narices se ha atrevido a interrumpir su siesta, dejando a Kaku sorprendido y un poco atemorizado por haberse encontrado con quien en su día le derrotó. Mientras vemos cómo el enfrentamiento entre estos dos personajes da inicio, Pitágoras le dice a Shaka que ya han conseguido restablecer la cúpula frontera, pero desgraciadamente no a tiempo para evitar que los 3 miembros del CP0 entrasen, lamentando Shaka que este haya sido el caso al saber perfectamente que tienen al Thousand Sunny como objetivo para que Vegapunk no pueda huir en él, decidiendo en ese mismo instante que deben de dirigirse rápidamente al barco para ayudar a evitar que lo destruyan, estando Lilith como no más que preparada para ello. Para ir terminando con el frente abierto de Egghead en este capítulo, vemos como Luffy y Chopper finalmente llegan a donde el resto de los Mugiwaras se encuentran, recibiendo el capitán de los Mugiwaras la mala noticia de que deben de marcharse ya, lo que lleva a que se queje al decir que quería relajarse más en esta isla, respondiéndole Usopp que él también, pero que tienen que recordar que se encuentran en una isla del gobierno mundial, añadiendo Nami si acaso no se ha encontrado con Lucci hace un instante, argumento que Luffy va a replicar cuando de repente se da cuenta que Bonnie no está con ellos, preguntando al resto de los Mugiwaras si acaso saben dónde se encuentra, comentando Robin exactamente lo mismo pero refiriéndose a Vegapunk, pasando a ver en ese instante a Vegapunk estar huyendo de Bonnie mientras le dice que se detenga y que ahora tiene prisa pero que le promete que se lo explicará todo, a lo que Bonnie responde que lo único que le interesa saber es si puede volver o no a su padre a la normalidad, que esas son sus dos únicas opciones, respondiéndole Vegapunk para cerrar este frente abierto que no puede y que lo siente, pero que hay una muy buena razón para ello. Quedándonos con la duda de a qué se refiere Vegapunk es como llegamos a la recta final del capítulo, donde vemos dos frentes abiertos muy distintos entre sí, pero a su vez muy interesantes, estando ubicado el primero de ellos en el barco de los piratas de Kid, quienes finalmente han llegado a una isla a la cual Killer pregunta si deberían de desembarcar, respondiéndole Kid qué isla en todo el mundo podría haber que les hiciese dudar si deberían de desembarcar o no, pasando a responderle Killer que está bastante seguro que la isla que tienen enfrente es el hogar de los gigantes, el Buff, lo que sorprende bastante a Kid, pero parece también lograr emocionarle. Momento en el que la abandonamos para ver el segundo frente abierto ubicado en el cuartel del G14 de la Marina, donde Doll a través de un Dendenmushi le está diciendo a Garp que no puede hacer eso, que están a punto de dirigirse a Egghead, así que no puede robarle parte de su tropa para llevársela consigo mismo a hacer lo que quiera, a lo que Garp entre risas le responde que no hace falta que sea tan estricta, respondiéndole de vuelta a Doll que lo que propone no es algo gracioso, además si realmente va a pelear contra un Yonko en su isla,
asume que le ha pedido permiso a sus superiores, respondiéndole Garp sorprendido que por qué debería de hacer eso, creando un momento bastante gracioso, para volver a reírse y pasar a decir que en verdad ya da igual y que ya ha llegado, preguntándole Dol a dónde, recibiendo rápidamente una respuesta al escuchar un grito de Garp diciéndole a Helmeppo que salga, quien aunque agradece que haya aparecido, llorando le dice que Kurohige ha capturado a Koby y que no hay nada que él pueda hacer, a lo que Garp responde diciéndole que deje de llorar y que esto es lo que van a hacer, se va a subir al barco, se van a dirigir a la isla Hachinosu, van a barrer el suelo con esos piratas y van a rescatar a Koby. Y con tanto Helmeppo como Hibari llorando de alegría por lo que el héroe de la marina les acaba de proponer, es como acaba este gran capítulo. Habiendo terminado de resumir el capítulo, toca hablar de todos los temas que se pueden sacar de este, que la verdad es que son unos cuantos, así que prefiero hacerlos en orden cronológico por cómo han ido saliendo en este capítulo. Por lo tanto, el primer tema del que se puede hablar es qué narices va a pasar con Kuma, porque de base es algo que podríamos pensar que lo que ha ocurrido tiene muy poco sentido, incluso es ilógico, es algo como muy extraño. Al fin y al cabo, hasta el arco del Reverie, Kuma estaba capturado por los Tenryubitos y por lo tanto estaba en Marieyoa. Bueno, al menos justo en ese instante estaba en Marieyoa. Supongo que si querían podían sacarlo a cualquier lugar. Pero vaya, luego los revolucionarios le liberaron de ese lugar y se lo llevaron hasta el reino Kamabaka. Y ahora hemos visto como de repente parece que actuando entre comillas con instinto se ha empezado a dirigir hasta un lugar, pero la Red Line la ha detenido literalmente al haberse estampado contra ella y ha acabado en Redport, es decir, justo debajo de donde se encuentra Marieyoa. Así que aquí supongo que lo más fácil, lo más sencillo, lo más simple que pensar es que volviese a ser capturado, pero tras todo lo que he dicho es algo como que no tendría mucho sentido que ocurriese, ¿no? Porque si no, ¿para qué haberle liberado? Así que o la captura tiene alguna revelación en ella que sea realmente interesante, que sinceramente ahora mismo no se me ocurre nada, o se salva a sí mismo de una manera que nos revele algo relacionado con lo que Vegapunk experimentó en él, o que le salve a algún personaje que no nos esperemos y que choque de alguna manera una vez más con el gobierno mundial y eso tenga algún tipo de efecto más tarde en la historia, tal y como tuvo el ataque de Sao sobre Marieyoa. Son tantísimas posibilidades y una situación tan rara que ya solo con estas primeras páginas el capítulo me ha hecho emocionarme muchísimo por querer saber qué es lo que va a ocurrir en un futuro. Siguiendo con el orden del capítulo, el segundo tema a comentar es quién narices es el aliado misterioso al que Vegapunk le ha pedido ayuda y este ha estado dispuesto a ayudarle, además de manera bastante decidida. Para intentar deducirlo tenemos que tener en cuenta tres factores. El primero de ellos es que está escondido y que nos ha dejado bastante claro Vegapunk que si sale de su escondite y además se muestra como aliado del científico, la marina claramente va a querer perseguirle. Por lo tanto, es un enemigo de la marina, así que en este aspecto lo más probable es que sea un pirata relativamente famoso o haya sido un pirata relativamente famoso. Es cierto que no tiene por qué serlo, puede ser un revolucionario, puede ser lo que el gobierno mundial considera un criminal, ya sea por haber investigado el siglo vacío o por lo que sea, o puede ser un miembro del gobierno mundial o de la marina que decidió traicionarles en algún punto de su vida. El segundo tema que tenemos que tener en cuenta es que debería de ser considerablemente fuerte, porque estaban dando por hecho que él solo iba a ser capaz de neutralizar a los tres miembros del CP0, a Lucci, Kaku y Stussy. Por lo tanto, como comento, debe de ser un personaje que tenga una cantidad de fuerza bastante considerable. Y el tercer factor es algo de lo que no me había dado cuenta al leer el capítulo y que se han dado cuenta aquellos que, bueno, manejan bastante bien el japonés. Y es que según leí por parte de Arthur ayer en Twitter, su manera de responderle a Vegapunk es como muy educada. Es decir, digo yo que tendremos que quitar todas las opciones de personajes un poco más rudos, por decirlo de alguna manera. Es decir, por ejemplo, por un caso que no puede serlo sí o sí, porque lo hemos visto en este capítulo, Kid, por esa razón, por ejemplo, no podría serlo, porque Kid no le contestaría a Vegapunk de manera tan educada. Así que teniendo todo esto en cuenta,
El único personaje, o bueno, el personaje que más posibilidades me parece que sea, es quien ya comenté ayer mismo mientras leía el capítulo, y es que sea Scopper Yavan, la mano izquierda, creo que sería, de Roger. Es decir, estaba Gold Roger, estaba Silver Rayleigh y estaba Scopper Yavan, personaje que muchos llevamos esperando que aparezca muchísimo tiempo, porque al fin y al cabo forma parte del trío de la banda pirata del Rey de los Piratas más importante, es decir, Gold Roger, Gold Oro, Silver Rayleigh, Silver Plata y Scopper Yavan, Copper no bronce, sino que cobre, creo que es como tal. Pero vaya, que simplemente teniendo esa similitud en el nombre, creo yo que tiene bastante sentido que en algún punto de la historia fuese a aparecer y tuviese importancia de la misma manera que la tuvo Rayleigh en su día cuando apareció en el arco del archipiélago Shabondi, que por cierto, también tened en cuenta lo que comenté en el pasado capítulo, que claramente este arco está siendo el paralelismo del archipiélago Shabondi, pero post-time skip. Y fue en ese arco en el que apareció Silver Rayleigh. Por lo tanto, creo yo que no es una locura pensar que Scopper Yavan es el aliado al que Vegapunk hace referencia. Y ojalá lo sea, sinceramente, porque finalmente deberíamos aparecer, y cada vez que ha aparecido un miembro de la banda pirata de Roger nos ha dado revelaciones muy interesantes o la historia ha ido avanzando por una rama muy importante, así que su aparición más que bienvenida sería, al menos por mi parte. Siguiendo con los temas a comentar, tenemos justo el contrario a lo que hemos hablado en el segundo tema. ¿Quién ha sido el enemigo o el traidor que ha desactivado la cúpula frontera? Aquí sinceramente estoy un poquito perdido, y según lo que he estado leyendo, lo que más probable le parece a la gente es que alguno de los Vegapunks haya traicionado al Vegapunk original. Supongo que aquí lo más probable es que fuese Lilith por ser la representación de la maldad, pero no sé, no es algo que acabo de ver, la verdad. Y lo que sí acabo de ver en cambio es la otra opción también muy comentada, y es que sea Caribou. Sabemos que más o menos anda por ahí, bueno, andaba por el Thousand Sunny, así que capaz de haberse colado en algún lugar y con tal de salir de ahí haya desactivado la cúpula frontera, no para que el CP0 entrase, sino para que él pudiese salir, y en lugar de hacerlo como de una manera en la que estuviese en la sala de control controlándolo todo, valga la redundancia, lo haya hecho a base de golpes, ¿sabéis? Lo típico de, a ver, voy a meterle hostias a todo y algo pasará. Pues lo que ha pasado es que se desactive. Es la posibilidad que yo más probable veo ahora mismo, pero la verdad es que tampoco me parece como algo completamente decisivo. Creo que Oda también podría tirar por otra vertiente que no nos esperásemos, como que quizás el aliado misterioso no sea tan aliado, y cuando le ha dicho que por supuesto está dispuesto a ayudar a Vegapunk, lo que ha hecho ha sido ir corriendo a la sala de control, desactivar el campo de fuerza para que el CP0 entre donde Vegapunk se encuentre y ese aliado misterioso se pueda escapar de ahí sin que la marina sepa que estuviese ahí y pueda encontrar un nuevo escondite. Vete a saber, la verdad es que con respecto a este tema puede ser casi cualquier posibilidad. El cuarto tema a comentar es el por qué Vegapunk no puede volver a la normalidad a Kuma. Porque no sé si a vosotros, pero a mí, mientras leía el capítulo, cuando Bonnie le ha hecho la pregunta de si puede devolver a su padre a su estado normal o no, y Vegapunk le ha respondido que no puede, pero que tiene una muy buena razón para ello, me ha dado más la sensación de que en lugar de ser una cuestión de poder o no poder, de tener la capacidad para hacerlo, es más una cuestión de deber o no deber. Es decir, es más cuestión de una promesa que le ha hecho alguien, probablemente al propio Kuma, porque por alguna razón quisiese no volver a su estado normal. Quizás al asumir que en algún punto perdía su humanidad, no quería volver a tenerla para no saber las barbaridades que ha podido sufrir, o que incluso él mismo ha podido hacer mientras no tenía esa conciencia humana. Mi apuesta en lo personal iría por ahí, pero al igual que con lo anterior, la verdad es que hay un campo enorme de posibilidades y Oda nos puede dar
casi que cualquier respuesta. Pero bueno, al menos tiene pinta de que esto sí que es algo que se debería de resolver relativamente pronto, por haber visto tanto el frente de Kuma al principio del capítulo, por ser algo que se está discutiendo también en Egghead. Terminando casi por comentar todos los detalles que este capítulo, nos encontramos con el penúltimo frente abierto del capítulo, con el de los piratas de Kid llegando a Elbaf. Lo primero de todo es que por mucho que quizás sí que podamos ver Elbaf a través de los ojos de Kid, y es algo que creo que podría llegar a estar bien siempre y cuando no se nos revelase todo, espero de verdad igualmente que los Mugiwaras vayan a dicha isla. Al fin y al cabo es algo que deseaba Usopp desde hace muchísimo tiempo, y es una isla que, joder, es de las primeras nombradas una vez entramos en la Grand Line, así que a mí en lo personal también me gustaría verla a través de los ojos de los Mugiwaras. Pero bueno, quitando este detalle, viendo y bueno, sabiendo que muy probablemente los piratas de Kid van a desembarcar en Elbaf, pues entonces creo yo que nos tendremos que preguntar qué narices va a pasar con ellos y sobre todo con Kid, porque primero tenemos que tener en cuenta lo que averiguamos en el final del arco de Wano, que hay un personaje al que se puede acudir como para que te eche una mano con los Road Poneglyphs y para poder llegar a Laugh Tale, como que tenía unas quemaduras o algo así, si mal no recuerdo. Y hace poco, en el arco de Egghead, descubrimos que Saúl consiguió sobrevivir a lo ocurrido en Ohara y de hecho aparecía vendado, así que sabiendo también que se llevó todos los libros que habían escrito los arqueólogos de Ohara, muchos de ellos respecto al siglo vacío, pues no sería de extrañar también que esa persona a la que se refería Kid fuese Saúl. Por lo tanto, puede ser que se encuentren con este personaje en esta isla. También tendríamos que hacernos la pregunta de si los gigantes quizás vayan a admirar a Kid, puesto que hay que tener en cuenta que sí, con la ayuda de Lo, pero han conseguido derrotar a Big Mom, que era el mayor némesis de los gigantes, así que quizás por eso le admiren y le den la bienvenida. Pero algo que sí que me hace tener mucha curiosidad de qué es lo que va a pasar es qué tipo de relación van a tener Kid y Loki, porque o se van a llevar muy bien por ser ambos muy similares, o se van a llevar muy mal por ser ambos también muy similares. Y siendo el príncipe, bueno, quizás ya el rey del Baf, como Kid se lía a hostias con él porque no le caiga bien, igual la admiración que le tengan deja de ser un poquito de admiración y empieza a haber un muy mal rollo ahí. Así que es otro de los aspectos que me hace emocionarme enormemente por ver qué nos depara Oda en el futuro de One Piece, ya que hay tantísimas posibilidades y que además pueden afectar de manera tan grande en el mundo de One Piece que me pone la piel de gallina. Y ahora sí, por último, tenemos un tema que más que dar respuestas, una vez más, nos plantea muchísimas preguntas, como en verdad han sido casi todos los frentes abiertos en este capítulo. Y es todo lo relacionado a Garp y con sus intenciones de ir a la isla Hachinosu para enfrentarse a los piratas de Kurohige para salvar a Koby de sus garras. Claro, aquí hay 1,5 millones de posibilidades, porque quizás si se entera que Luffy se encuentra en Egghead, lo que no sería una locura, porque la marina ya sabe que ahí está, entonces en lugar de ir a Hachinosu dice, ojo, primero vamos a hacer una paradita por Egghead para encontrarme con mi nieto. Puede ser que en verdad sí que vaya directo a la isla Hachinosu y se pelee él solo contra los piratas de Kurohige. O puede ser que, como digo, haga la parada en Egghead y que vaya con los Mugiwaras a la isla Hachinosu para hacer un poquito un paralelismo de lo que ocurrió en God Valley y la alianza de Garp y sus subordinados y los piratas de Roger para derrotar a Shebeck. Es posible que en esta ocasión veamos a Luffy ser quien se alía con Garp para acabar con Kurohige, que parece más o menos quien ha heredado la voluntad de Shebeck. Aunque creo que esto, si llegase a ocurrir, más bien se quedaría en una intención, porque Luffy sí es quien ha heredado la voluntad de Roger, pero el que parece que va a heredar o está heredando la voluntad de Garp, aunque este personaje siga vivo, es Koby.
Por lo tanto, si Oda quiere crear algún tipo de paralelismo en relación a eso, en todo caso lo ideal sería que la alianza fuese entre Luffy y Koby para acabar con Kurohige, y esto desgraciadamente también implicaría la muerte de Garp, que es de lo que más comentarios he leído con respecto a la reacción de ayer. Vaya, hay muchísima gente que ahora mismo apuesta muy fuertemente a que Garp va a estirar la pata, lo que la verdad es que no sería una locura. Tampoco sería una locura que no ocurriese viendo el historial de muertes de Oda, sobre todo recientemente, pero bueno, en las que realmente tendrían un gran impacto sí que se atrevió a ir más allá, sí que a saber si podría llegar a hacer lo mismo con Garp. Pero bueno, más allá, otras posibilidades de las que podríamos hablar es en el caso de que Lo esté ya capturado allí. Bueno, no que esté capturado ahí, sino que el enfrentamiento entre Lo y Kurohige se esté dando, aunque no tiene pinta, mientras Garp vaya a la isla Hachinosu. Es decir, que Garp vaya a la isla Hachinosu y salve a Koby sin tener la necesidad de pelar a Kurohige, porque Kurohige no se encuentra ahí, sino que se encuentran algunos de sus subordinados y luego sea Kurohige el que vaya a por Garp o algo de ese estilo. Pero bueno, supongo que también otra pregunta que nos tendríamos que hacer es si el enfrentamiento al que se refería Oda en la Jam Festa, el de entre ese personaje y aquel personaje, sería el de Garp versus Kurohige. Ahora mismo es lo que más pinta tiene, pero en lo personal me resultaría bastante extraño, porque por cómo formuló Oda esa frase, tenía pinta de ser un enfrentamiento muy anticipado por los fans. En cambio, un Garp versus Kurohige creo que es algo que prácticamente nadie se esperaba ni nadie pedía. Es decir, no es algo que esté mal, la verdad, es algo que estaría bastante bien, pero contra Kurohige principalmente los fans creo que pensábamos que lo iban a enfrentar o Luffy o Shanks, o ambos. Claro está. Así que no sé yo hasta qué punto era ese o ese es el enfrentamiento al que Oda hacía referencia. Así que si no era ese, puede ser que Shanks también se meta ahí de por medio, porque recordemos también que en el comentario que hizo Oda en la Jam Festa decía que iba a ser una especie de enfrentamiento de todos contra todos. Así que puede ser que tengamos a Lo por ahí, que tengamos a la Marina representada por Garp y Koby por ahí, que tengamos a los piratas de Kurohige por supuesto, que quizás tengamos a los piratas de Shanks, que quizás tengamos a los Mugiwaras. O puede ser que tan solo haya dos bandos, es decir, tampoco quiero que os hypeéis de más porque perfectamente todo eso podría no ocurrir. Precisamente todo lo que estoy mencionando aquí es distintas posibilidades que se podrían dar. Pero vaya, sea lo que sea, se nota muchísimo que Oda está cocinando cosas muy gordas y que estamos en la recta final de la obra, aunque todavía le falten bastantes años, porque prácticamente todo lo que se nos viene a partir de este instante, y bueno, lo que estamos viviendo ya desde que salimos de Wano, es muy, pero que muy emocionante. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que la semana que viene no hay capítulo, por lo tanto, hasta el 22 de enero oficialmente no saldrá el 1072. Se filtrará como siempre el jueves o el viernes, es decir, el 19 o el 20. Y que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como las redes sociales de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!